El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Para esta ocasión mi esposa va a estarles dando lectura a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Capítulo 13 de Hechos, versos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Dios nos bendiga por su preciosa palabra. Mi deseo es que Dios nos dé inteligencia espiritual, nos dé entendimiento de su palabra, para nosotros comprender, ¿sí?, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta ocasión a través de la palabra inspirada. Haciendo un análisis primeramente del contexto histórico y cultural de este pasaje, debemos recordar que su autor inspirado es Lucas, un médico de profesión y discípulo espiritual del apóstol San Pablo. Lucas es el único gentil escritor de un relato evangélico, de una obra en el Nuevo Pacto. Los demás todos son judíos. Así es que resalta la importancia de este escrito por el hecho de que es un gentil, es una persona que no es judía, y de acuerdo a las reglas del canon se reconocía como parte del canon solo aquellos escritores que eran judíos. En este caso, Lucas es la excepción. Así como en el antiguo pacto, al parecer Oseas no era un judío propiamente, sino que era un gentil. Y tenemos el relato profético de Oseas en las escrituras del antiguo pacto. Entonces tenemos aquí dos reglas excepcionales, ¿no?, que se salen del marco de lo que son las reglas del canon de las escrituras. Lucas fue llamado por el Señor y creemos que es el varón que aparece allá en la visión que Pablo tiene acerca de la evangelización en Europa, específicamente en Filipos, una colonia romana, ¿sí?, en territorio europeo, constituyéndose así Filipos en la primera iglesia cristiana que se fundó en el continente europeo. Hasta ese momento el apóstol Pablo había hecho viajes misioneros para establecer la obra del Señor en el continente asiático, ¿no? Sí, y se cree que algunos de los demás apóstoles también habían hecho obra misionera en el África, norte de África. Entonces es significativo el hecho de que Lucas sea aquel varón macedonio que Pablo vio en visión
pidiéndole, rogándole que los visitara. Este varón macedonio, con toda certeza, de acuerdo a un análisis gramatical del libro de los Hechos, podemos concluir que era Lucas, quien llegó a ser después el primer anciano y pastor de la iglesia de Filipos. Una iglesia que, repito, el apóstol Pablo fundó, al parecer, en su segundo viaje misionero. Bien, Lucas escribe el relato evangélico más como historiador, ¿sí?, que como un testigo o como un protagonista de los hechos que enmarcaron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Sin embargo, el hecho de que él haya sido reconocido por la crítica y por el consenso de los eruditos y teólogos cristianos como un historiador, no demerita el hecho de que su investigación haya sido también dirigida e inspirada, cada palabra que escribió, por el poderoso Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, como reza ella misma, ¿no? Ella lo declara así. Eso es en cuanto al análisis histórico del asunto. En este capítulo 13 que nosotros hemos leído, en estos primeros versículos, vemos al apóstol, o mejor, al escritor sagrado, que en este caso sabemos que es Lucas, narrando el momento en que el apóstol Pablo, que en ese momento era reconocido como Saulo de Tarso, y un grupo de maestros, un grupo de profetas en la iglesia gentil, la primera iglesia gentil que se fundó después de la fundación de la iglesia primitiva en Jerusalén, vemos en este relato, vemos a estos profetas y maestros siendo dirigidos por el Espíritu Santo para ratificar el llamamiento del apóstol de Saulo de Tarso como un enviado, como un apóstol a las naciones gentiles. ¿Quién es la autoridad espiritual que encamina a Saulo de Tarso y a Bernabé para sus viajes misioneros? Es la iglesia de Antioquía de Siria, al norte de Israel, una iglesia que fue la primera iglesia gentil. Es interesante que esto lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque pretendo aquí compartirles qué se necesita, ¿sí?, para realizar una obra misionera. Esa es la temática que pretendo compartirles aquí. ¿Qué se necesita para realizar una obra misionera? Ok, esto es la temática que quiero plantearles. Gramaticalmente el pasaje nos hace ver entonces, por lo menos, que hay 6 elementos que se requieren para poder realizar una tarea, una obra misionera. Por lo menos 6 elementos se requieren para realizar una obra misionera. Saulo de Tarso había sido llamado por el Señor mucho tiempo antes. Se cree que aproximadamente entre 14 y 16 años hubo de distancia entre el momento en que Saulo de Tarso tiene un encuentro personal con el Señor y el desarrollo, el inicio de su obra misionera. Pablo realizó una extensa obra misionera, ¿sí? Es el fundador de más iglesias que en el iglesias cristianas que en el Nuevo Testamento se registra. Nadie como el apóstol Pablo para fundar iglesias, congregaciones cristianas y para formar ministros, ¿sí?, para establecerlos como ancianos
en las iglesias cristianas. Nadie como Pablo. ¿Cuáles son entonces estos 6 elementos que se requieren para realizar la obra misionera? Espero que usted esté tomando nota porque esto tiene mucho carácter práctico. Esto no es tanto teórico o teológico. Aquí el asunto es práctico. Así es que le animo para que busque una libreta y comience a tomar notas. O una vez que este mensaje usted lo reciba, escúchalo con mucho detenimiento y tome nota atenta de esto, porque la idea es que, al igual que Pablo, nosotros que hemos sido llamados por el Señor, realicemos también una tarea misionera, una tarea apostólica, una obra misionera. Bien, ¿qué debemos entender por misiones? Esto es lo primero, ¿no?, que hay que definir. Las misiones son la tarea evangelística que nosotros realizamos fuera de nuestro contexto geográfico inmediato. Es decir, cuando se habla de compartir las buenas nuevas del evangelio en nuestro contexto geográfico más cercano, a eso se le llama evangelismo. Pero cuando salimos de nuestro contexto geográfico, familiar y cultural cercano, y tenemos muchas veces que atravesar las fronteras de nuestra localidad, ya no se habla de evangelismo, ya se habla de misiones. Para nadie es un secreto que nosotros hemos estado orando por un proyecto misionero a nivel corporativo, un proyecto misionero. Pero pretendo hoy compartirles por lo menos 6 elementos que se requieren para poder realizar con éxito una tarea misionera. Me enfoco en el primer elemento. Nosotros necesitamos visión, una visión misionera clara. Una visión misionera clara. Pregunta, ¿la tenía Saulo de Tarso? ¿La tenía Bernabé? Por supuesto. ¿Sí? Cuando el Señor le hizo el llamado al apóstol, le dijo también cuál era la visión, ¿sí?, que él debía tener para realizar esta obra. Esta visión era ser un testigo, un apóstol, a reyes, ¿sí?, a gobernantes en todas las naciones. Eso incluye no solamente gobernantes propios de su nación, de Israel. Pablo era un israelita, era un hebreo de hebreos. Así es que el apóstol tenía una visión misionera clara, dada por el mismo Señor. Desde el principio de su llamamiento, él la tenía clara. Número 2, se requiere de un plan. Un plan. Un plan. No basta con tener una visión, requerimos de un plan. Y estos planes tienen que ser escritos, tienen que escribirse. ¿Entiende, hermano? Amado consiervo, la visión tiene que escribirse. Y cuando la visión se escribe, ya cambia de nombre. Ya adopta el nombre de plan estratégico, un plan de trabajo. He solicitado y hemos aprobado a nivel de la corporación que para fines de este año cada pastor debe presentar un plan estratégico de trabajo. Y no solo eso, sino que el año entrante, para la misma fecha, el último mes del año, debe presentar un informe del desarrollo de ese plan. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no llevamos la visión a un plan, la visión se queda en el terreno de los sueños y nada más. No nos sirve. Y nosotros tenemos que concretar la visión mediante un plan. Número 3. Se necesita también estrategias claras. Un conjunto de estrategias claras. ¿Sí? Las estrategias
es la suma de las tareas que hay que hacer para poder llevar a cabo el plan, ¿sí? Y que la visión se concrete en realidades, en hechos. Necesitamos estrategias. Y repito, esas estrategias son la suma de todas las tareas que hay que hacer, ¿sí? La suma de todas las tareas. Hay muchas formas de llevar el mensaje del evangelio. Hay muchas maneras, ¿sí? Pero si nosotros no definimos el cómo hacer la tarea, nosotros no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces es preciso que usted, una vez que usted elabore un plan, usted tiene que educar, ¿sí? Usted tiene que educar a la gente con la que usted va a trabajar, ¿sí? Para enseñarles las estrategias que se deben aplicar para llevar a cabo el plan. Sin estrategias no se pueden conseguir las metas de un plan. En el plan nosotros establecemos metas, objetivos, establecemos presupuestos, realizamos un cronograma de actividades. Bueno, las estrategias nos deben decir cómo hacer cada una de estas tareas. Sin estrategias, repito, no se puede llevar a cabo ningún plan. No se puede llevar a cabo ninguna visión. No se puede. Tienen que establecerse estrategias claras. Y Dios nos da la sabiduría para nosotros saber qué estrategias aplicar y llevar a cabo nuestra tarea misionera. Número 4. Se necesita, mi amado hermano, la aprobación divina. ¿Sí? Se necesita el aval de Dios, la aprobación divina para hacer esta tarea misionera. Pablo tenía el llamamiento y Pablo tenía la aprobación. Fíjese, pero entre el llamamiento y la confirmación de este llamado, ¿ve? Y se diera la aprobación, transcurrieron entre 14 y 16 años, hasta que finalmente este equipo de profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria, lleno del Espíritu Santo, alguien tuvo que ser usado por el Espíritu para profetizar que apartaran a Saulo y a Bernabé para la tarea a la que habían sido encomendados. Note usted que ya la encomienda estaba, pero se necesitaba la confirmación. De inmediato entonces, téngalo por seguro, que estos varones de Dios, Saulo y Bernabé, fueron aprovisionados por la iglesia, fueron encaminados, fueron equipados por la iglesia, fueron cubiertos por la iglesia para comenzar a hacer su tarea de expansión. Número 5, necesitamos también definitivamente un equipo de trabajo. Necesitamos socios en esta tarea, socios. Note usted que al igual que el Señor, cuando envió a los 70 a llevar las buenas nuevas a por lo menos 35 ciudades del país, los envió de 2 en 2. Noten ustedes que Pablo no fue solo. Es más, ni siquiera era el mentor principal de la misión. Era Bernabé. Saulo era un acompañante. Pero el asunto aquí que quiero destacar es que era un equipo de trabajo. Eran 2. Era un equipo de trabajo. Mi amado hermano, la tarea misionera no se hace solo. Definitivamente. Esto es una tarea que se hace en equipo. Un pastor puede tener una gran visión, puede tener una gran unción, ¿sí? Puede tener definitivamente muchos recursos financieros o tecnológicos o infraestructura física, pero si no tiene gente, si no tiene un equipo de trabajo que le acompañe, si no tiene socios en esta tarea, la obra es imposible. Es imposible. Entonces, se requiere definitivamente esto. Y número 6, con esto vamos a cerrar, ¿sí? Porque esto es más que teórico, es práctico. ¿Sí? Número 6,
nosotros necesitamos definitivamente financiación. Necesitamos recursos financieros. ¿Sí? Hay que orar, hay que ayunar, hay que pedir al Señor en su misericordia que nos abra puertas. Que nos abra puertas para la evangelización, para las misiones. ¿Sí? Si el Señor no abre esas puertas, mi hermano, no se mueva de donde está. No se mueva. Y algo más que se requiere es, además de estos recursos espirituales, se requiere también finanzas. Se requiere dinero. Se requiere invertir para hacer la obra misionera. Por eso hemos creado nosotros un fondo a nivel local en cada iglesia y un fondo a nivel de toda la corporación. Ya ustedes deben saber cómo se llama ese fondo. Ese fondo se llama Corbán. Es un fondo misionero. Es un fondo para hacer evangelismo. Es un fondo para atender la obra social. Y es un fondo para levantar nuestras infraestructuras. Infraestructura física para nuestros santuarios, nuestras iglesias locales, nuestras congregaciones. Porque la obra de Dios no se hace solo con el deseo. No se hace solo con la visión, con la unción. La obra, mi hermano, se hace con dinero, con plata. Si no hay plata, es muy difícil que la obra se haga. ¿De dónde salió la plata para que Pablo pudiera, junto con Bernabé, realizar e iniciar su obra como misioneros? Salió de la iglesia. Con toda seguridad yo le puedo decir que fue la iglesia la que los aprovisionó, la que les suplió todos los gastos. ¿Ve? Entonces, por eso es importante levantar fondos, ¿ve? Crear un presupuesto para poder realizar la tarea misionera. Pablo no fue incursionando como misionero una sola vez. La Biblia nos registra allí justamente en el libro de los Hechos la expansión de la iglesia desde Jerusalén hasta la capital del imperio más poderoso del mundo conocido en ese entonces, Roma. Desde Jerusalén hasta Roma. Fueron 3 viajes propiamente como misioneros, ¿sí? Y un viaje que finalmente lo hizo ya no como misionero, sino como reo político, porque pidió la apelación del César, del propio César. Nerón en ese momento era el emperador. En un caso en el que Pablo lo tenían bailándole el indio, ¿sí? Tirándose la papa caliente uno a otro, de los procuradores romanos que estaban gobernando el territorio de Israel en ese momento. Pablo estuvo 3 o 4 años, yendo de un gobernante a otro, en un periodo que más o menos fue de 3 o 4 años, tal vez más, hasta que finalmente él apeló. Por eso se dio cuenta que esta gente lo que quería era plata, que quería era que le pasaran la mano por debajo de la mesa, un soborno para ponerlo en libertad. Así que Pablo entendió, y él como ciudadano romano entendió, y como ciudadano romano apeló a esta condición para apelar como ciudadano romano en su juicio ante el propio emperador, ante el César. Así que su cuarto viaje no fue como misionero, fue como reo político, un reo, un prisionero que estaba apelando ante el emperador como un derecho civil que él tenía por ser ciudadano romano. Espero que estos 6 puntos, elementos prácticos que se requieren para hacer la obra, la tarea misionera, ustedes los tengan en cuenta. Porque quiero anunciarles que voy a estar, con el favor de Dios, voy a estar los días 18, 19, 20 y 21 de este mes en la ciudad de Medellín, con el propósito de establecer allí, ¿sí?, un grupo que me sirva de apoyo, ¿sí?, para extenderme de la capital de la montaña, de la futura congregación que en el nombre del Señor vamos a levantar allí con el apoyo, el respaldo del Señor, de allí extenderme hacia
los 4 municipios costeros del departamento de Antioquia, que ya ustedes lo saben cuáles son y que están en nuestra agenda de oración y de intercesión diaria. Ese es el propósito. Voy en plan de misiones. No voy a hacer visita social allá. Allá no voy a hacer visitas familiares ni nada de estas cosas. Hay una persona que Dios va a estar usando para este propósito. Y vamos a estar con el favor de Dios en esta fecha. Así que sus oraciones, ¿verdad? Su respaldo y apoyo moral y espiritual para que el Señor realmente nos abra una puerta allí desde la capital del departamento, como lo hizo Pablo. Cuando Pablo hacía sus misiones, él tenía la estrategia de llegar a la capital, ciudades que eran claves, ¿sí?, en el Imperio Romano, y de allí extenderse a las zonas cercanas. Fíjense, cuando llegó allá al Asia Menor, la provincia del Asia Menor llegó a la capital, llegó a Éfeso, y desde Éfeso se extendió a las otras 6 ciudades que eran parte de las ciudades de esta provincia, la provincia del Asia Menor. ¿Cuál es esa provincia? Bueno, a la que el Señor finalmente, mediante el apóstol Juan, le envió 7 mensajes. Son las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, que usted puede ver en los capítulos 2 y 3. Entonces, la estrategia de Pablo fue inteligente, pero téngalo por seguro que esa estrategia se la dio el Señor. Pues nosotros también queremos trabajar con esta estrategia. Llegar a la capital del departamento de Antioquia, que es el departamento más grande del país. Llegar a Medellín y de allí, con el favor de Dios, seguir trabajando, visionando y proyectándonos hacia estos 4 municipios. El Señor les bendiga ricamente, mi amado hermano. El Señor esté con ustedes y el Señor les guarde. Un abrazo para todos y que en esta semana ustedes puedan ver cómo la gracia de Dios es suficiente para suplir todas y cada una de sus necesidades. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.